Bueno, ya saludé a todos, pero bueno, Pablo no lo saludé. Buen día. Vamos a Filipenses capítulo 2. Este mensaje será el último de Filipenses, después va a haber una pausa y luego continuaremos con la serie de Filipenses. Porque voy a dar otros mensajes, pero son pasajes que no están con una serie, o sea, una serie de un libro como estamos desarrollando ahora el libro de Filipenses. Y Carlos, ¿puede prender, por favor? Creo que no está prendido. Y gracias. Filipenses capítulo 2, versículo 16 al 18. Bueno, ahora. Entonces vamos este va a ser el último y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice: ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Recuerden que este pasaje del versículo 12 hasta el 18 es como una idea completa, sobre todo 12 al 16. Y yo puse, después de la mente de Cristo, después de que examinamos la mente de Cristo, que es el versículo 5 al 8, y la exaltación de Cristo, versículo 9 al 11, hay una palabra en el versículo 12. ¿Con cuál palabra comienza, o dos palabras que comienza el versículo 12? Por tanto. Entonces continúa. Entonces dice, ya expliqué lo que es el ejemplo de Jesucristo y ahora voy a decir esto. Por tanto, ustedes deben hacer esto. Y lo que voy yo a sacar es que primero era obedecer. Eso ya lo vimos, versículo 12 al 13. Que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y con temblor. Debe ser una actitud, y eso va reflejando. Todas estas cosas reflejan la humildad del creyente. La humildad. También nuestra forma de hablar, al cuidar nuestra forma de hablar, nuestra forma de hablar. Y eso lo vimos la semana pasada, que era no murmurar y no contender. Y después la tercera es sostener la Biblia, lo vamos a ver hoy, y también imitar el gozo de Pablo. Perdón que la letra, no me critiquen la letra, por favor. Entonces, eso refleja la humildad del creyente. Pues los creyentes pueden demostrar humildad a través de sus acciones. 4 acciones que demuestran humildad. Primero, obedecer a Dios. Segundo, cuidar la forma de hablar, que es el versículo 14 y 15. Y tercero y cuarto, sostener la Biblia, que es el versículo 16. Y imitar el gozo de Pablo, versículo 17 al 18. Vamos a orar y después vamos a seguir con el mensaje. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y te ruego, Padre, para que tú estés obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Para que esto es lo principal, Señor. Lo demás, todo es parte de adoración, Señor, pero sabemos que en el culto esto es lo principal. Así que, Señor, ayúdanos a poder prestar atención a tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Tú vas a hacer con ella con lo que tú quieres, Señor. Hay algunos que van a rechazar tu palabra y hay algunos que le van a aceptar. Te pido, Señor, que la mayoría le puedan aceptar con humildad tu palabra y que no sean oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te ruego por aquellos que no pudieron venir, que puedan estar viendo el mensaje o que prioricen, Señor, también el estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es eterna, es inerrante, es inspirada por ti. No, es sin errores, Padre, y podemos confiar totalmente, plenamente en ti. Así que gracias, Dios, por este tiempo, que te exalte y que te glorifique, Señor, en todo. Alabado sea tu nombre, en nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, vamos a ver el tercero, porque ya vimos los otros dos. El obedecer es una forma de mostrar humildad. La segunda era cuidar nuestra forma de hablar, que era no murmurando y no contendiendo. Y de esa manera nosotros íbamos a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios y íbamos a iluminar en este mundo. Tercero, dice así el versículo 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asido, asir, buscando el diccionario, es tener, sostener, aferrarse, retener. Algunos también la asocian con, alguna vez está traducido como guardar, cuidar, prestar atención o tener atención. Pero por el contexto y por algunos traductores, a esta palabra asido le decía sostener, sostener firmemente. Por ejemplo, una traducción de la Biblia dice sostener firmemente la palabra de vida. Sostener primero porque es necesario. ¿Por qué vamos a sostener la palabra de vida? ¿O por qué vamos a estar asidos de la palabra de vida? ¿O reteniendo la palabra de vida? Primero porque es necesario. El domingo anterior yo leía una estadística, no sé si se acuerdan, estadística del país de Estados Unidos en el año 94 y cómo había ya en esos años la promiscuidad, los abortos, gente que se suicidaba, gente que estaban siendo asaltados, gente que llevaba armas al colegio. Tal vez sean diferentes acá la realidad, pero la maldad y la perversión avanza y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y los que están transitando la secundaria o los que van a un lugar así o están con el mundo, contacto en el mundo, te das cuenta su forma de pensar ha cambiado, y sobre todo más en los jóvenes, los chicos. Vivimos en un mundo oscuro, por eso es necesario estar agarrado de la Biblia, sostener la Biblia. Vivimos en una generación maligna y perversa, por eso también elegí sostener la Biblia, porque dice que estamos en un mundo oscuro y vivimos en una generación maligna y perversa. Entonces, sostener la Biblia, vos estás haciendo algo público. Vos te aferrás a la Biblia, pero no es algo que queda ahí en privado, que queda en un cuarto, que nadie se entere. Y que cuando te preguntan, vos siempre lo estás ocultando, que no es algo primordial en tu vida, no es algo que te identifica, no es algo que te representa. Entonces necesitas escuchar. Sostener, como por ejemplo, todos conocen los Juegos Olímpicos, han visto algunos juegos, sí, el evento. ¿Qué es lo representativo de los Juegos Olímpicos? Están los aros, pero después, ¿qué más? Además de los juegos, sí, la antorcha. Y dice que hay uno que va, así viene corriendo, y va con la antorcha. ¿Se imaginan que el tipo la tire y empieza a correr así? No, es como una falta de respeto a la tradición. Entonces tiene que correr sosteniendo ¿qué cosa? La antorcha. También, dentro del Juego Olímpico o dentro del atletismo hay algo que se llama carrera de posta. No tengo una posta acá, pero mide más o menos así, o más cortita. Y ellos son 4, son los relevos, son 4 los que corren. Y hay una sola posta por equipo. Entonces que empieza a correr y tiene ¿qué cosa? La posta, y tiene que pasarla al segundo. Y en una distancia ese traspaso se tiene que hacer. Si se hizo antes, está mal; si se hizo después, quedan descalificados también. Pero también, si ellos la pasan y en ese traspaso se cae, o cuando uno va corriendo individualmente se le cae, no sé, se le resbala, queda también descalificado. Entonces ellos tienen que correr sosteniendo ¿qué cosa? La posta. También otro ejemplo, siempre son de deporte, ¿no? Pero de fútbol americano o el rugby, cuando están por hacer un try, ¿qué tienen que ir sosteniendo? La pelota. Y tienen que ir guardándola, cuidándola, y corriendo, y todo el otro lo quieren derribar. Y si él la hace caer y él llega a la meta, pero es en vano. O sea, si no sostiene eso,
en vano. Lo que quiero decir es que nosotros, para seguir brillando, y si queremos ser luminares en este mundo oscuro, la manera que debemos hacerlo es sosteniendo la palabra de Dios, la Biblia. No hay otra manera, si no es como un corredor de posta o de relevos que corre sin la posta, o que el que va con la antorcha y después la tira y empieza a correr solo. Es como un cristiano sin la Biblia, es así de paradójico o ridículo sería si no está con la Biblia, porque es lo que nos representa. Debemos sostenerla firmemente. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es sostener la Biblia? ¿Acaso es que yo vaya siempre con la Biblia así, caminando por todo, así al trabajo, o a la escuela, o al colegio? ¿Es así solamente que sostengo yo la Biblia? ¿O estoy asido de la palabra de vida? No, porque hay muchas personas que tienen la Biblia, como dicen muchos, la Biblia bajo el brazo, y después cómo son en sus casas, o cómo son aún en la calle cuando se enojan. Y eso no sería un buen representante. Pareciera que la Biblia no está ahí en su corazón. A esto yo me refiero a que debemos llenarnos de la Escritura, llenarnos de la palabra de Dios. Si queremos sostener la Biblia, la palabra de vida, tenemos que llenar la mente de la Escritura. ¿Y cómo lo hacemos? Así de sencillo, memorizando la palabra, meditando en la palabra. No hay otra forma. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuál fue el último versículo que memorizaste por última vez? O versículos encima cortito. ¿Cuánto tiene? 3 renglones, 4 renglones, un versículo promedio. ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un pasaje bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste, no sé, una porción grande de la Escritura, no sé, 5 o 6? O un capítulo entero. Ya no puedo memorizar uno si vos me habláis de capítulo. No, pero ¿cuándo fue? Si nosotros somos cristianos y nuestro manual de vida es la Biblia, lo tenemos que saber, lo tenemos que tener acá, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si no entra en nuestra mente, no entra en nuestro corazón. Muchas personas dicen, pero yo oro mucho, oro un montón. No leo la Biblia, pero oro. Por ahí de vez en cuando escucho un devocional o leo así esos devocionales que te mandan la Biblia, lo cual es válido, no estoy diciendo que no es válido, pero solamente oro, y ese es solamente el tiempo que pasa en la palabra. ¿Y qué vas a orar? ¿Cómo vas a saber qué orar? ¿Qué agradecer? ¿Qué alabar? ¿Qué pedir? ¿Cómo vas a saber si nuestro corazón es engañoso? ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. ¿Cómo vas a saber la voluntad de Dios si no lees lo que Dios dice? Dígamelo. No hay forma, solamente a través de agarrando la Biblia, reteniéndola, teniéndola acá, en la mente. Como dije, al sostener la Biblia da una impresión de que es algo público, que no es que la ocultas, no es que algo privado. Porque como vimos en el versículo 15, vivimos en una generación maligna y perversa, entonces nos diferenciamos del resto. Y hay situaciones donde vas a tener que presentar eso, o sea, donde se te va a dar oportunidad de que vos decir, este es un cristiano que es luz, que es diferente. Un cristiano que su carácter es diferente. ¿En qué situaciones? En situaciones como, por ejemplo, donde la ética cristiana, donde te dicen, tenés que hacer esto, tenés que mentir en el trabajo, o tenés que hacer cosas, y vos, si sos como los demás, lo vas a hacer, pero si sos un cristiano, vas a decir, no, yo no lo voy a hacer. Y se juega mucho. Hay situaciones donde también en el colegio, como por ejemplo un chico, donde el profesor, y el chico me sorprendió, tenía 13, 12 años, y donde el profesor le decía que le preguntó si creía en la evolución y esto, y dijo, no, yo no creo en la evolución, yo creo en que Dios creó el mundo, y le dio como una cierta argumento, y el profesor se enojó y le dijo, ándate de clase, y lo echó. Obvio, el chico
no se va a poner a discutir con un grande porque tiene 12, 13 años. Pero ese chico tiene más valor que muchos de los que estamos acá. Presentarse y decir no, y ponerse firme en sus cosas. Muchas veces nosotros, por temor o cosas, ya no, a la familia, o a los compañeros de trabajo, o a lo que sea, somos flexibles. Y lo digo y me lo digo a mí también. Pero hay momentos donde tenemos que presentar y plantear la postura bíblica. Muchas veces nos amoldamos y hablamos un lenguaje que no es cristiano. ¿Para qué? Para amoldarnos al mundo. Pero en un lenguaje bíblico no queremos hablar. No queremos hablar sin insultar o sin reírnos en chistes sucios de los demás. Así que debemos sostener la Biblia, primero, porque es necesario. Es lo que nos representa. También debemos sostener la Biblia porque valorás el trabajo de los que te preceden. Valorás el trabajo de los que te preceden. El versículo continúa: así da la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Para qué? Dice ahí. Está expresando un propósito. Y ese propósito era para que en el día de Cristo, y continúa, pero ese día de Cristo, primero, quiero decirle que anticipa la salvación, recompensa y glorificación final de los creyentes. Anticipa la salvación, recompensa y glorificación final del creyente. Ese es el día de Cristo, o el día de Jesucristo. Va a ser un día donde nosotros ya no tendremos este cuerpo de pecado, sino que resucitaremos en gloria y vamos a recibir nuestra recompensa, la salvación final. En Filipenses 1:6 menciona, dice, es uno de los versículos favoritos mío: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 10, Pablo oraba para esto: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Y bueno, volvemos al versículo 16. Entonces Pablo estaba pensando en ese día, en el día de Cristo. Y dice él, para que yo pueda gloriarme. Gloriarme también significa jactarse o jactarme. ¿Se puede decir eso? Se puede traducir de esa manera: jactarse, jactarme, una jactancia propia. Ahora él dice, ¿en qué se iba a jactar? De que no había corrido en vano, ni en vano había trabajado. Correr, ¿qué implica? Implica esfuerzo. Hay algunos que ya no pueden correr acá, creo. No, pero correr implica esfuerzo. Todos hemos corrido, ¿no? ¿Alguna vez alguien corrió el colectivo, por lo menos? No, solamente corrió la silla. Creo que todos hemos corrido el colectivo o correr por deporte y saben lo que es el ejercicio de correr. Hay algunos que también lo hacen, lo han hecho. Y eso implica sudor, implica transpirar. Y si sos transpirón como yo, se te moja todo así, toda la remera, todo mojado. Y después le ponen el sol y nada. No te hice vuelta, nada. Correr significa un esfuerzo, un sacrificio. Trabajar también implica un sudor, sacrificio. Acá hay gente que ha tenido diferentes tipos de trabajo, pero ya sé que trabajas en una oficina, o en el campo, o en la construcción, o lo que sea, que implica esfuerzo, implica sacrificio trabajar, ya sea mental y todo el estrés que puede generar el trabajo, o también físicamente, y que también va ligado, porque estamos unidos, pero hay algunos trabajos que son más físicos y otros más mental, pero lo que sea implica cansancio, implica muchas veces dolor. Y ahora, ¿cómo Pablo no correría en vano, ni trabajaba en vano? ¿Cómo Pablo, dice él, para que yo en ese día me pueda gloriar de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano? ¿Cómo Pablo iba a hacer eso? Y primero, te responde la primera frase: a nosotros, o sea, los creyentes de Filipos, si ellos sostenían la Biblia, si ellos obedecían a Dios, si ellos no murmuraban y no se quejaban, como las primeras dos acciones, si ellos mantenían de esa manera, él y no habría corrido en vano, él no hubiera
trabajado en vano. Él en ese día, él hubiera tenido los resultados allí. Él vería a los creyentes de Filipos y diría, wow, están aquí, están llenos de fruto de justicia, como dice en Filipenses 1:10. Se han mantenido santos, puros, en una generación maligna y perversa. Y también, él sabe que todo trabajo en Cristo no es en vano. ¿Qué versículo, qué pasaje dice eso? En 1 Corintios 15, 58 dice, voy a leerlo porque lo voy a citar mal. 1 Corintios 15, 58 dice lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, siendo consciente de que tu trabajo no es así al azar, no es sin resultado. Vale, tiene valor. Entonces, ¿por qué dice lo siguiente? Yo creo que aquí se refiere en términos de resultado. Alguien que trabaja, cuando te contratan o empiezas a trabajar, alguien que trabaja espera el día de qué? De la paga. Espera el viernes o espera que llegue el día y te paguen si estás trabajando. Alguien que siembra espera el día de qué cosa? De la cosecha. Espera ver y empezar a cosechar y empezar a tener los resultados de su trabajo. Entonces, de esa manera Pablo está hablando. Sí, él sabe que su trabajo en el Señor no es en vano. Sabe que todas las oraciones, las lágrimas, los sacrificios, los dolores que ha pasado, no es en vano. Pero él aquí está hablando en términos de resultados. Está hablando de que él corrió, de que él trabajó por algo. Y eso era el bien de los creyentes de Filipos, la unidad de los creyentes de Filipos, el gozo de los creyentes de Filipos. Por ejemplo, cuando estaba yo, un padre que le paga los estudios a un hijo, esto sería algo en vano, un padre que le paga los estudios a los hijos, pero es en vano porque el hijo no estudia y no se recibe. Eso sería en vano, o sea, la acción del padre sería algo que no se va a olvidar, o sea, está, él hizo lo suyo y no es en vano en sí porque es algo bueno, pero es en vano en términos de resultados, porque el hijo al final, al cabo, no se recibió, no es porque no estudió o no se esforzó. Y eso me hace acordar cuando estaba rindiendo un examen. Era el último examen del año y ya después venía ahí se veía que si iba a diciembre o si iba o queda libre o lo que sea. Y hablaba con un chico y le decía al chico, ¿y vos? Me dice, ¿y vos estudiaste? Me dice a mí, yo sí, estudié. Me preparé, no había preparado guau, pero me preparé. Y le digo, ¿y vos? No estudié. Y le digo, bueno, ¿cuántas materias está cursando? No, me quedé esta sola, me dice. Y digo, eran 9. De 9, él solamente estaba, o sea, siguiendo en el camino en una sola materia. Y esa sola materia que le quedaba, encima no había estudiado el último examen. No es que iba a la promoción significa aprobar, ya está, como con un 10. Pero no es que estaba luchando por el 4, por aprobar ahí, raspando. Y tenía una sola materia. Y era un chico que lo habían pagado el departamento y siempre iba vestido de ropa de marca, todo el año le pagaron, porque era una privada. Entonces yo decía, wow, toda esa plata, todo ese sacrificio de los padres, ¿qué fue? En términos de resultados, ¿qué fue? Fue en vano, porque creo que al final después le desaprobó. Entonces todo ese año fue en vano en términos de resultados. Entonces, nosotros, al no sostener la Biblia, al no aferrarnos a la palabra del Señor, estamos siendo desconsiderados con las personas que invirtieron en nosotros. Hay personas que invirtieron en esta iglesia, muchas personas, comenzando con el pastor. Y no, el pastor y su esposa porque son la cara visible, pero hubieron otras personas también, pastor Paul Avery, pastor Stockton, con su esposa, obvio, siempre, misioneros que han venido así tiempo de meses, y esas personas no venían
así no, venían porque había gente que le apoyaba, le ayudaba económicamente y también con oraciones. Y se imaginan que después de acá un año esta iglesia se disuelva o poco a poco vaya mermando y hasta que ya quede uno y el último ya, bueno, tienen que cerrar porque se cierra porque una iglesia de uno no existe. ¿Se imagina? Eso sería, en términos humanos, sería ¿qué cosa? Como en vano. A ver, todo el esfuerzo y sacrificio que ellos hicieron fue como en vano. Pero si nosotros decimos, no, vamos a seguir porque la Biblia que tenemos, no sé cuántas Biblias, algunos compraron su Biblia, pero algunos le han regalado su Biblia. Entonces, si te han regalado, tienes que valorarlo más. Y si la compraste, bueno, amén, gloria al Señor. Pero si te han regalado Biblia, tienes que decir, esta Biblia a mí me la regalaron, pero a alguien le costó la Biblia. Así como la salvación. La salvación la recibimos gratuitamente por fe, pero ¿a quién le costó? A Cristo, en la cruz. Bueno, la Biblia, los signarios, de todo lo que tenemos, a alguien lo recibimos como ofrenda o algo que dieron, a alguien le costó, no fue gratis. Entonces, para que nosotros después vivamos vidas que no agraden al Señor, vidas que no exalten a Cristo, ellos han invertido sus oraciones y lágrimas. Yo estoy seguro que lágrimas hubieron muchas. Y que después, no sé, de acá a medio año, no digamos, ya no tengo ganas, ya no quiero seguir. No, porque tenés que pensar, primero pensar en Dios, pensar en Cristo, pero pensar en los que te siguieron, en los que te ayudaron, en aquellos que se sacrificaron para que podamos seguir, podamos continuar y terminar. Ellos en aquel día estarán ahí esperando, quieren ver, porque ellos no nos conocen, muchos hermanos de otra iglesia que ya han muerto, no nos conocen, pero ese día, en el día de Cristo, ahí nos vamos a ver todo. Ellos estarán esperando a ver los hermanos allá de Córdoba, a ver, y nos van a ver, me van a saludar, y les decir, hola, ¿cómo estás? Entonces, nos vamos a conocer, y ahí van a decir, no fue en vano, el esfuerzo que hice, la ofrenda que di, el sacrificio que di, trabajé para ello, ¿sabes? No fue en vano, fue para la gloria de Dios. Así que, ¿cómo estamos? ¿Estamos sosteniendo la Biblia? ¿Estamos aferrados a la palabra del Señor? Ahora, la cuarta acción que un cristiano tiene para demostrar humildad es imitar el gozo de Pablo. Imitar el gozo de Pablo. Versículos 17 y 18. Dice lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahí comienza con una frase que dice, y aunque, es como que está diciendo, voy a trabajar aunque me duela el pie, o aunque me duele el pie, voy a ir a trabajar. No sé si me entienden. O sea, voy a trabajar aunque tenga esto que es negativo, o algo que es humanamente adverso, una adversidad o algo. Bueno, acá dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿qué él hace? Me gozo y regocijo. Me gozo y regocijo. Aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hay que entender esto. ¿Qué es derramado en libación? Voy a leer un pasaje, tal vez dos. Éxodo 29, 40 y 41. Éxodo 29, 40 y 41. Derramado en libación. Seguramente, si son como yo, no saben qué significa libación o qué quiere decir libación. Éxodo 29, 40 y 41. Dice lo siguiente: además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacado, y para libación la cuarta parte de un hin de vino. Ese hin era una medida, hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda
de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Entonces era algo, y en 2 Reyes, eso era algo que estaba en la ley. Y en 2 Reyes capítulo 16, versículo 13, una ley que se debía hacer, ese procedimiento se debía hacer cuando se hacía un sacrificio, ofrecer libación, derramar vino sobre el sacrificio. 2 Reyes capítulo 16, versículo 13. 2 Reyes capítulo 16, versículo 13. Esa era una práctica que debían hacer los israelitas cuando ofrecían sacrificio. Pero no solamente lo hicieron los israelitas a Jehová, sino también lo hizo este rey, por ejemplo. Este rey lo hizo a un dios pagano o de forma desobediente, porque no era lo que Dios había mandado. Pero él lo hizo. En 2 Reyes capítulo 16, versículo 13, dice esto: y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. Entonces volvemos a Filipenses capítulo 2. Libación era en ese proceso, en ese procedimiento, era equivalente, o sea, lo que se derramaba era equivalente a 1 litro de vino puro. 1 litro de vino puro. Echaban sobre el sacrificio. Del término griego que significa ser ofrecido, como una libación o bebida de ofrenda. Ese era que él iba a ser derramado en libación. Se refiere a la costumbre antigua de derramar vino al frente o encima de un sacrificio animal para que se evaporara. Y ese vapor simbolizaba la elevación de la ofrenda a la deidad para quien se hacía el sacrificio. Eso es lo que dice MacArthur. Ahora, cuando dice derramado como libación, un diccionario de Strong dice esto: esto es figurativo, dedicar, o sea, figurativamente, dedicar la vida o la sangre de uno como sacrificio. Implica también gastar, sacrificar y derramar en libación. No sé si me logro entender o si logran captar lo que Pablo está diciendo. Él se gozaba, aun a pesar de que su ministerio con los filipenses era como sacrificado, era gastado, era como que cuando se derramaba sobre un sacrificio que iba a ser, o sea, sobre un animal que iba a ser sacrificado, derramaban vino para poder ofrecerse a Dios. Él de esa manera también, él se estaba derramando en tiempo como presente. No es que se iba a derramar, que iba a morir de esa manera, sino que él que estaba dando su vida en favor de los filipenses, en ese ministerio. Pero aún a pesar de eso, él se gozaba y regocijaba. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Dice lo siguiente: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, toda su vida, dice, por amor de su alma, aunque amando más, sea amado menos. Pablo cuando dice gastar lo mío, habla acerca de lo económico. O sea, él iba a estar dispuesto a trabajar allí. Y en Hechos 18:3 dice que él empezó a armar carpas y trabajar con Priscila y Aquila, que eran del mismo oficio. Cuando él también sabía que al ser apóstol, él podía recibir lo que era de un apóstol, lo que le pertenecía, como por derecho, como los demás apóstoles, si él también era un apóstol. Pero él dice que no solamente iba a gastar lo suyo en términos económicos, sino también iba a gastar toda su vida. Dice, me gastaré del todo. Y no saben, estar allí al frente, como Pablo, me imagino el estrés emocional, la guerra espiritual, porque hay demonios, ahora mismo hay demonios que no quieren que ustedes escuchen la palabra y que no quieren que vivamos en santidad, nada de eso. Hay demonios. Me imagino
Pablo, estando allí al frente, y toda la obra que él hacía por medio de Jesucristo. Además de físico, emocional, también emocional y espiritual, también físico, porque habían personas que querían matar a Pablo, lo azotaron, él estuvo en naufragio, él estuvo en peligro de ladrones y tantas otras cosas que menciona la palabra del Señor. Entonces él, cuando dice me voy a gastar del todo, significa que se iba a gastar del todo por amor a los creyentes de Corintios. Dice Jesús, si el grano de trigo no cae y muere, ¿qué pasa? No lleva fruto. No lleva fruto. El grano de trigo debe ¿qué? Caer y morir. Caer y morir. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay una vela acá? Tal vez porque tiene el temor de que se corte la luz, ¿no? Pero voy a prender la vela. Vamos a cantarle feliz cumpleaños. Una vela, ¿cuál es la función? Alumbrar. Alumbrar cuando se corta la luz o cuando no había electricidad, se alumbra. Esa es la función. Y lo hacen muy bien. Ahora están las linternas, que también son más prácticas, pero la linterna es lo clásico, lo tradicional. Cumple su función, pero a poco, ¿qué cosa? Se va gastando, se va terminando. Y ahora yo lo encendí. Y al final del mensaje va a ir por acá. Nah, voy a terminar pronto, ¿no? Pero se va a ir gastando poco a poco. Y vos la tenés toda la noche y la prendiste durante la noche y te fuiste a dormir y no te olvidaste de apagar la vela. Y ya va a estar todo consumido. Eso es lo que pasaba cuando prendíamos, por ejemplo, en mi casa. Ya se gastó todo. De la misma manera pasa con el ejemplo de Pablo. Él se iba a gastar, él se iba a consumir por la obra de Dios, porque te consume. Pero aún a pesar de que se iba a ser consumido por la obra de Dios, por los creyentes, él lo hacía ¿con qué cosa? Con gozo. Con gozo y otra cosa más, regocijo. Aún más fuerte, gozo y regocijo, más intenso. La pregunta es, ¿te consumís por el servicio del Señor? Algunos se guardan, algunos no quieren gastar lo suyo, algunos quieren ser reservados, tanto en lo económico, o en la emocional, o en la energía, todos quieren ser, todos nos guardamos. La Biblia habla de contar el costo, sí, pero también habla de andar con fe. Y muchas veces nosotros creyentes, más que cosas, contamos el costo. O contamos el costo, pero siempre de forma egoísta, tal vez no de manera con fe. Por ejemplo, ¿cómo hacemos esto cuando te consumís por el servicio o el amor hacia otros? Cuando alguien necesita ayuda y vos tenés tus cosas, tenés las cosas que vos tenés que hacer, como todos tenemos cosas que hacer, cosas que atender. Pero cuando alguien necesita ayuda, ¿lo haces? ¿Acudís por eso? ¿O simplemente decís, no, bueno, yo me tengo que ir, lo siento hermano, que te ayude el Señor? Por ejemplo, hay un hermano de una iglesia, decía que el auto del pastor, ¡pum!, se le quedó. Y, o sea, se le quedó y mal. Y decía que le llamó al hermano para que lo fuera a buscar. Y lo fue a buscar así para, ¿cómo estirarlo? Sí. ¿Cómo? Remarcar. Sí, remarcarlo. Pero había una cosa, que en ese día cumplía su esposa. Y no hubiera estado mal si él hubiera dicho, no, hoy cumple mi esposa. No hubiera estado mal, o sea, es su día. Pero él decidió, o sea, tuvieron la fiesta y todo, pero él decidió un par de horas ir y buscar al pastor, a llevarlo. Eso también implica gastarse. No implica solamente ir y predicar el evangelio como Pablo lo hacía. Sí, Pablo lo hizo y tenemos que hacerlo nosotros.
Pero también implica eso, gastarse. Pablo se consumía y se gastaba por los hermanos en Cristo, y él lo hacía con gozo, no con tristeza. Qué gozo poder servir, qué gozo poder servir. Cuando estoy aquí, me preparo todo, pero hay un poco de tensión, pero también gozo, porque sabes que estás haciendo lo que Dios te manda hacer. Es algo que el Señor te da. También imitar el gozo de Pablo en el sentido de que debemos gozarnos aunque seamos consumidos, pero también debemos imitarlo porque Él se goza y contagia a los otros. Se goza y contagia a los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 18. Dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Los filipenses estaban sirviendo y estaban sacrificándose. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque dice ahí: y aunque sea derramado en libación sobre, ¿qué cosa? El sacrificio y servicio de su fe. O sea, los filipenses estaban sirviendo y estaban sacrificándose en base a su fe. Y en eso, que ellos estaban sirviendo y sacrificándose en la obra de Dios, en eso Pablo le exhorta a que se gocen y regocijen. Tal vez los filipenses seguían sirviendo, pero perdieron la sonrisa interna en el proceso de servir hasta el final. Y empezaron tal vez a quejarse, a murmurar. ¿Alguien no se ha cansado alguna vez? Todos creo que nos cansamos. Y cuando nos cansamos, ¿qué pasa? Ya la persona que, no sé, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, o tu esposo, tu esposa, ya su aspecto negativo, se ve más grande todavía. Y ya porque por esto, y te quejan que, que siempre deja no sé, pelo en el baño, y que esto, y te quejas, y deja la ropa sucia, o deja los platos sin lavar, y todo ya, pero parece mal, o sea, está mal dejar ahí de hacer eso, pero lo maximizamos más. Eso es cuando nos cansamos, eso ya cuando nos perdemos totalmente el gozo. Y en la iglesia también pasa lo mismo. Pablo exhorta a que se gocen, que se animen, a que puedan regocijarse en el Señor. Pero Él también no solamente lo dice, sino que lo hace. Él se goza.